Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Dios les bendiga de una manera especial. Les saludo en el amor de Cristo, les saludo en el amor del Señor. Nos encontramos nuevamente a través de este canal para seguir inquiriendo en la palabra de Dios, abordando diferentes temas, los cuales parecieran ser demasiado sencillos y de poca importancia, pero que cuando los analizamos profundamente, siendo examinados a la luz de la palabra, cobran gran relevancia, ya que se revela la posición en que realmente nos ponen delante de Dios, por el hecho de que la palabra misma nos aclara cuál es la intención real y oculta que estas falsas enseñanzas pretenden instaurar, sembrar en medio del pueblo creyente. Lo realmente grave de este asunto es que como son enseñanzas que en un momento dado nos puede parecer muy relevante, no nos damos a la tarea de comprobar si lo que nos están enseñando es realmente cierto o no, y simplemente las aceptamos como una verdad por el hecho de que fue el líder de la iglesia, el pastor de la congregación, quien lo enseñó, recibiéndolo en la mente y el corazón con un amén, como si tal enseñanza estuviera en completa concordancia con la verdad divina y por tanto fuese infalible. Nunca se nos debe olvidar que el único que nunca se equivoca es Dios. Dios nunca se ha equivocado y Dios nunca se va a equivocar. De eso debemos estar completamente seguros. Pero el hombre siempre se equivoca. No importa quién sea, el título que tenga, siempre tiene el riesgo de equivocarse. Esto le sucedió aún al apóstol Pedro. Se equivocó en su proceder por causa del miedo. Temía los de la circuncisión y esto le impedía obrar en cuanto a la verdad del evangelio. Era un comportamiento hipócrita y el apóstol Pablo se percató inmediatamente de aquella equivocación, de aquel mal proceder, y se dio inmediatamente a la tarea de corregirlo. Así que todos los seres humanos estamos en el riesgo de podernos equivocar, de dar una enseñanza equivocada en algún momento. Pero hay una palabra que sí es infalible, en la cual podemos confiar plenamente, porque en ella no hay ninguna equivocación. Es la palabra de Dios, la palabra de la Biblia, la cual no ha sido inspirada por hombres, sino que ha sido inspiración divina, inspirada por Dios, revelada a la humanidad a través de santos hombres escogidos por Él mismo. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a analizar una de esas enseñanzas que al día de hoy pasa de una manera muy desapercibida en medio de los creyentes y que para muchos no tiene mayor relevancia, pero que día tras día se recibe en la mente y el corazón como una verdad, desconociendo los principios satánicos que aún se esconden tras su enseñanza, pero que muchos creyentes, al escuchar en su ignorancia, dicen amén. Estoy hablando del libre albedrío en el ser humano, ya que muchos pastores afirman y enseñan que Dios le dejó al hombre libre albedrío y que por tanto es cosa del hombre escoger aceptar a Cristo o rechazarlo. Aclaro, no vamos a estar analizando el libre albedrío en el ser humano en cuestiones simples, como el escoger qué estilo de ropa usar o el escoger una carrera para estudiar. Nada de eso. Lo que vamos a estar analizando es si es cierto o no que el hombre, el ser humano, tiene libre albedrío en cuanto al bien y el mal. Pero más exactamente es si el hombre tiene libre albedrío en cuanto a la salvación, o dicho de otra manera, para que me puedan entender mejor, si realmente Dios le dejó el libre albedrío al ser humano, como lo enseñan algunos, de modo que éste está en plena libertad y capacidad de aceptar a Cristo o en un caso diferente, de rechazarlo. A través de este estudio vamos a estar analizando lo que esto implica. Cuando usted afirma que el ser humano tiene libre albedrío, cuando usted dice amén a esta enseñanza, porque cuando usted dice amén, usted está sosteniendo delante de Dios que usted tiene libre albedrío. Y eso lo lleva a usted a tomar una posición delante del Señor. Óigame bien, vuelvo y lo repito. Cuando usted afirma que el ser humano tiene libre albedrío, por ende usted está diciendo que usted personalmente, usted tiene libre albedrío.
y esto lo lleva a tomar una posición delante de Dios, y eso es lo que vamos a estar analizando a través de este estudio. E igualmente vamos a estar esclareciendo cuál es esa posición que usted toma delante de Dios cuando usted afirma que el hombre tiene libre albedrío en cuanto a la salvación. Porque afirmar que el ser humano tiene libre albedrío en cuanto a la salvación es afirmar que éste tiene plena autonomía para decidir ser salvo o no serlo, escoger el camino de Dios o rechazarlo, aceptar a Cristo o darle la espalda. Segundo, es afirmar que el ser humano tiene la capacidad de libre acción y por tanto él puede decidir por sí mismo venir a Cristo, como igualmente poderlo hacer según su propia voluntad, es decir, con ánimo voluntario. Tercero, es afirmar que al momento de querer ser salvo, este querer se origina en la misma persona y que para ello no requiere de ninguna intervención divina, de ninguna ayuda de parte de Dios y por tanto no necesita ninguna influencia externa, porque para que esta acción sea considerada libre albedrío, no la puede haber. De hecho, el que no requiera de ninguna ayuda externa, de ninguna influencia externa para querer ser salvo, implicaría igualmente que tampoco hay ninguna influencia interna impidiendo que lo haga, influenciándolo para que éste no quiera ser salvo, impidiendo de que la persona tome la decisión de entregarle su vida a Cristo. Observemos entonces lo que sucedería si estas tres afirmaciones se pudieran aplicar a la persona, si estas tres afirmaciones fueran ciertas, fueran una verdad. Esto nos llevaría a concluir que el ser humano tendría parte en la obra de salvación, por lo cual podría adjudicarse ciertos méritos en esta obra y por tanto parte de esa gloria correspondería a él y no completamente a Dios, atentando contra el principio divino, el cual dice en la Escritura, en Isaías capítulo 42, versículo 8, y a otro no daré mi gloria. Esta es la posición que una persona termina tomando delante de Dios cuando afirma que el ser humano tiene libre albedrío en cuanto a la salvación, el de adjudicarse méritos propios en cuanto a la misma, el de gloriarse a sí misma y no solamente en el Señor, como dice la palabra. El que se gloría, gloríese en el Señor. Así que podemos darnos cuenta como una enseñanza que en un momento puede parecer tan irrelevante o inocente, al analizarla profundamente a la luz de la palabra de Dios, esta comienza a revelarnos las verdaderas intenciones que ésta oculta, intenciones que terminan siendo completamente contrarias a los principios divinos, por lo cual se puede deducir con toda seguridad, sin ningún temor a equivocarnos, que tal enseñanza no proviene de parte de Dios. Dios no nos va a inspirar una enseñanza que no concuerde con su palabra, que sea contraria a ella, y como en este caso, aún atente contra un principio divino tan importante como lo es negar la gloria que solo pertenece a Dios. Estoy hablando de la gloria en cuanto a toda la obra de redención y salvación, tomando parte de esa gloria y adjudicándosela al ser humano. Así que cuando una enseñanza atenta contra este principio divino, donde toda la gloria solo corresponde a Dios y pretende que a la criatura le sea adjudicada gloria, esto ya nos indica que tal enseñanza es errónea y que no proviene de parte de Dios, que tal enseñanza no proviene de lo alto, que no es de inspiración divina, sino que al contrario es de inspiración humana y por tanto es terrenal, animal y diabólica, como lo afirma la Escritura en el libro de Santiago capítulo 3 versículo 15. A través de la historia, grandes hombres de Dios que sirvieron al Señor se refirieron también a este asunto del libre albedrío en el ser humano, dejando en claro que no es tema o una enseñanza que haya surgido en este siglo. Ya siglos atrás se había tratado el asunto siendo igualmente refutado.
por estos hombres, dejando igualmente claro que tal enseñanza es completamente errónea y no de inspiración divina. Así, por ejemplo, Martín Lutero dijo: si algún hombre atribuye parte de la salvación, aunque sea lo más mínimo, al libre albedrío del hombre, no sabe absolutamente nada acerca de la gracia divina y no tiene el debido conocimiento de Jesucristo. Igualmente, Charles Spurgeon también se refirió a este tema diciendo: aquel que cree con plena convicción que el hombre se vuelve a Dios por su propio libre albedrío, no puede haber recibido esa enseñanza de Dios. Así que antes de comenzar a refutar tal enseñanza bíblicamente, vamos a mirar lo que el ser humano ha definido como libre albedrío. Es importante hacerlo, ya que este término en ciertos momentos tiende a confundirse con libertad, pero aunque entre estos dos términos hay similitudes, entre ellos también hay ciertas diferencias. Cuando hablamos de libre albedrío, se entiende por la capacidad de decisión o de elección del ser humano en cuanto a varias alternativas. Esto después de haber deliberado y razonado en cuanto a sus pros y sus contras. Igualmente, para que una decisión sea considerada resultado de libre albedrío, debe tenerse en cuenta varias características. Primero, poder tomar decisiones autónomamente, sin ser forzado, de modo que no puede haber ninguna coerción, tanto interna como externa. No puede haber ninguna presión ejerciéndose en una persona para forzar su conducta en algún sentido. Segundo, ser el origen tanto de la decisión como de la acción. Esto hace a la persona completamente responsable de sus acciones. Así que tanto la decisión como la acción debe originarse en la propia persona y no puede originarse en un agente o influencia externa, ni tampoco interna. Tercero, voluntariedad. No se considera una acción libre si es involuntaria y no intencional. La persona debe ser consciente de lo que hace y debe estar, escúchelo bien, libre de manipulaciones y libre de toda clase de influencia. Por ello, para que una acción se pueda considerar libre, debe tener su autoría, su origen en el propio agente. Cuarto, poder optar entre varias alternativas. Es aquí donde entra en juego la libertad o la capacidad de acción. Es decir, la ausencia de obstáculos o impedimentos que te impidan llevar a cabo tus deseos o tus decisiones. Porque una persona puede tener libre albedrío para decidir hacer algo o no, pero la libertad de poderlo hacer, de exteriorizarlo y llevarlo a cabo, se limita cuando esta acción es impedida por la ley, ya que la libertad es limitada o regulada por aquellas leyes y normas que rigen la convivencia de una sociedad. De manera que, si alguien actúa sin considerar a los demás causando perjuicios, se convierte en libertinaje. Así que si no hay alternativas con libre acción, tampoco hay libre albedrío. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la pregunta: ¿podemos afirmar que el ser humano tiene libre albedrío en cuanto a la elección entre el bien y el mal? Antes de contestar a esta pregunta, debemos tener en cuenta que el concepto que el ser humano, el hombre natural, como lo define la Biblia, es decir, sin Cristo, tiene acerca del bien y del mal. Es un concepto muy limitado y vago, porque cuando una persona natural que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha sido redimida, se le habla acerca del bien y del mal, él solo se limita a pensar en obras buenas y en obras malas, aludiendo que las obras buenas hacen a una persona buena, justa y recta, y que por tanto esto la hace digna de ir al reino de los cielos al momento de morir, si es que éste cree que el reino de los cielos existe. Es por ello que una persona natural, al no haber realizado obras que ella considera malas, como matar o robar, a sí misma se considera una buena persona. Estas personas consideran que las obras malas hacen a las personas malas y las condenan.
Es así que basan la justificación, la salvación, el ir al cielo, no en los méritos de la persona de Jesucristo, sino en las obras que cada persona haya realizado, en los méritos de la misma persona. Pero los que estamos en Cristo, sabemos que esto es un conocimiento demasiado pobre y errado. Y es aquí donde la palabra bíblica comienza a darnos una respuesta. Cuando la palabra nos comienza a revelar la verdadera condición del ser humano, no ante su propia percepción, sino ante Dios. El hombre en sí mismo tiende a justificarse y habla del libre albedrío como una condición en la cual el hombre está en la capacidad de razonar y de discernir entre el bien y el mal, como también de elegir entre ambos, siendo igualmente responsable de sus acciones. Pero, como ya lo hemos dicho, el hombre limita este conocimiento en cuanto a las obras, aludiendo que un hombre justo es justo cuando realiza obras buenas y que un hombre es injusto cuando realiza obras malas. Cuando analizamos esto a la luz de la palabra, nos damos cuenta que no es así. Porque la palabra nos enseña que la condición o estado de una persona que no tiene a Cristo ante Dios es de perdición. Está bajo condenación. Está legalmente muerta ante Dios en delitos y pecados. Porque su sentencia ya ha sido anunciada. Solo está a la espera de la ejecución de dicha sentencia. Dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que ante Dios, los seres humanos en su estado natural, es decir, sin Cristo, no son buenos y malos. Ante Dios, todos los seres humanos en su estado natural, sin Cristo, son malos, son pecadores, son corruptos, y así son todas sus obras, porque por más buenas que éstas parezcan, están manchadas con el pecado, porque se originaron en un corazón pecaminoso, y nada bueno puede surgir de algo que está completamente corrompido, sucio, depravado, de manera que el ser humano, en su naturaleza carnal, no puede hacer nada bueno. Así lo afirma el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Él dice: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, todos los que al momento están sin Cristo se encuentran destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. En este estado no hay diferencia entre obras buenas y obras malas, porque las obras no pueden cambiar el estado o la condición de ninguna persona natural ante Dios. Solo lo puede hacer la fe en la persona de Jesucristo. Así que ante Dios no hay buenos y malos, solamente hay redimidos y condenados. Y estos que han sido redimidos lo son porque primero reconocieron su estado real ante Dios, que nada bueno había en ellos, que eran malos, pecadores, dignos de condenación y por tanto necesitados de Cristo, necesitados del perdón de Dios a través de la fe en la persona de Jesucristo. Entonces, el libre albedrío resulta ser solo una idea ilusoria en el ser humano, porque no se trata de elegir entre el bien y el mal, entre las obras buenas y obras malas. Esto no cambia su realidad ante Dios. Esto no cambia su estado y condición ante el Señor. Ante Dios, todos los que están sin Cristo son pecadores, malos, injustos y por tanto se encuentran bajo condenación. La pregunta correcta entonces sería la siguiente: es si una persona tiene libre albedrío para decidir venir a Cristo o no hacerlo y rechazarlo. Y digo venir a Cristo porque esta frase se usa en la Escritura para describir la acción del alma en que una persona primeramente reconoce su estado real ante Dios, la necesidad de Cristo en su vida. Seguido de ello, abandonando su justicia propia,
reconociendo sus pecados, dirigiéndose luego al Señor, poniendo su fe en Él para ser perdonado y así ser revestido de la justicia del Señor, siendo expiados sus pecados por los méritos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de Él derramada para el perdón de los pecados, siéndole adjudicada una nueva vida. Así que el venir a Cristo, aunque puede sonar como una acción realizada según nuestra propia voluntad o decisión, en realidad, al ser analizada a la luz de la palabra, describe todo aquel proceso por medio del cual Dios en su misericordia nos toma y nos saca de aquella vida perdida, ruin, corrupta, para traernos a su presencia divina. Bíblicamente hablando, describe aquel proceso por medio del cual Dios nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, trayéndonos de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación eterna. Así que el venir a Cristo es el primerísimo efecto de la regeneración y encierra el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. El venir a Cristo es descrito por muchas personas como la cosa más fácil, pero la realidad es que es algo completamente imposible para cualquier hombre. Así lo afirma el Señor en Juan capítulo 6, versículo 44, diciendo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es importante analizar y entender cuál es la verdadera condición o estado del ser humano en el mundo cuando éste se encuentra sin Cristo. Esa condición en la cual todos estuvimos, sin excepción alguna, antes de que Cristo se revelara a nuestras vidas. Uno de los estados bajo el cual se encuentra el ser humano ante Dios sin Cristo es que es esclavo del pecado. El Señor dice en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Igualmente, el apóstol Pablo dice que en nuestro estado natural sin Cristo éramos esclavos del pecado. Observemos lo que estos versículos nos enseñan, indicando que el pecado tiene un poder que esclaviza a las personas. Y esclavo se refiere a la persona sin libertad, dominada por otra, sometida a una pasión o deber intenso. Es claro entender que una persona esclava no tiene libertad de acción, ni tampoco tiene alternativas a escoger, pues está sometida a la voluntad de otra persona o a una pasión o vicio. En el caso del ser humano, se encuentra dominado por ambos, pues ni Satanás ni el pecado le permiten una alternativa diferente. Su voluntad está completamente dominada por los deseos de su carne, por las concupiscencias de su corazón, por esa naturaleza depravada y corrupta. Erróneamente, de una manera muy insensata, a lo que Dios le llama estar esclavo del pecado, el hombre le llama libertad. El hombre dice ser libre cuando éste puede hacer cuanta cosa desee, entre ello satisfacer sus deseos y sus placeres, pero lo que realmente está sucediendo es que esa persona está siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, porque éste opera en él, porque está sometido a él, como también a los deseos de su carne, a las concupiscencias de su corazón, porque es esclavo. El ser humano en este caso no tiene ninguna alternativa, solo obedecer a quien tiene dominio sobre él, aunque él interpreta aquello como su propia voluntad y como libertad. Podemos deducir entonces que el libre albedrío solo es una idea ilusoria en la persona, entendiendo que su estado real es de ser esclavo. Prueba de ello es que hay gran cantidad de personas que son conscientes que lo que hacen está mal. Más, aunque quisieran dejarlo, se dan cuenta que no pueden hacerlo. Muchas personas son consumidoras de ciertas drogas, otros son alcohólicos. Muchos lo hacen complacidos, satisfaciendo su deseo, pero hay otros que son conscientes que esto destruye sus vidas,
que destruye sus hogares, que esto es un gran mal, pero que aunque quisieran dejarlo, no pueden hacerlo. Su voluntad sucumbe ante su deseo, porque son esclavos del deseo, son esclavos del pecado. Pero alguno argumentará, hay quienes han tomado la decisión de salir de este estado y hay muchos testimonios de personas que lo han logrado. Eso es cierto, pero eso no cambia su realidad ante Dios. Eso no cambia su estado ante el Señor. Eso no cambia su condición. Eso no cambia su naturaleza caída. Porque el pecado sigue presente en su vida. La sentencia sigue pesando en su contra. Y por tanto ante Dios sigue siendo malo. Sigue estando bajo condenación. Es una persona ante la ley que ante la ley de Dios legalmente está muerta. Aunque su obra, su logro, el cambio que haya hecho parezca ante los hombres como algo bueno, la realidad es que ante Dios no lo es. Ante Dios sigue siendo el mismo hombre pecador, igual que todos los hombres que se encuentran sin Cristo. Sigue estando en la misma condición, sigue en el mismo estado, destituidos de la gloria de Dios, excepto aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El otro estado bajo el cual se encuentra el ser humano ante Dios, sin Cristo, es que está muerto. Esto lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aunque las personas se encuentren vivas corporalmente o físicamente hablando, la palabra nos enseña que legalmente se encuentran muertas. El Señor dijo en Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. También la palabra dice en Juan, capítulo 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que si el hombre en su naturaleza estuviese realmente vivo ante Dios, ¿qué necesidad hay de que procurase otra vida? Vamos a observar un ejemplo de la vida cotidiana para entenderlo mejor. En aquellos lugares donde existía la pena de muerte y donde aún todavía existe, cuando el juez dictamina la sentencia, el reo es considerado muerto según la ley, aunque éste todavía permanezca vivo, ya que puede transcurrir un tiempo, incluso varios años, antes de que sea llevado a la cámara de ejecución debido a las múltiples apelaciones. La persona se encuentra viva físicamente, se encuentra a la espera de la ejecución de la sentencia en el corredor de la muerte, pero la ley la considera muerta y por tanto pierde todos sus derechos civiles. Teniendo esto en cuenta, es una gran insensatez lo que el ser humano en su naturaleza vive. Lo vemos disfrutar de fiestas, reírse, estar alegre, viajes, tener riquezas, disfrutar de ellas, sin entender que su estado real es una espera en el corredor de la muerte, hasta que llegue el tiempo del cumplimiento de su sentencia, porque el fallo ya ha sido dado. En Juan 3:18 dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Algunos tratan de apelar a esta sentencia presentando sus buenas obras porque no fueron tan malos como los demás, ya que no fueron asesinos, ladrones, violadores, pero ninguna de estas apelaciones es válida por cuanto ante Dios todos pecaron y sus conciencias testifican en contra de ellos. Adán no necesitó de 10 pecados o de 100 pecados para morir, para recibir la sentencia. Solo necesitó uno. Dios le había dejado un solo mandamiento: no comer del árbol del bien y del mal. El Señor le dijo, el día que de él comieres, morirás. Aún dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Y una persona no necesita de cometer 1000 pecados para ser considerado pecador. Solo cometer uno. Así como el homicida no necesita cometer 10 homicidios para ser considerada una persona homicida. Basta que cometa un homicidio y bajo la culpa de ese homicidio, aunque solamente sea uno, es condenado.
Lo único que la ley requiere es que se compruebe que realmente esa persona cometió el asesinato. Asimismo, sucede con el ser humano. Basta un solo pecado para ser considerado pecador delante de Dios. ¿Y quién de nosotros, o qué ser humano, no ha cometido al menos un solo pecado? Aún la palabra nos dice que los que ya han sido justificados, que los que ya han sido redimidos, todavía cometen pecados. Dice la Escritura en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Solo que a la persona que es justificada en Cristo no le es imputada tal pecado por varias razones. Primero, porque Cristo pagó por todos sus pecados tomando su lugar, muriendo por él, satisfaciendo la ley. Y no solamente pagó por sus pecados pasados, sino que también pagó por los presentes y los futuros, ya que Cristo vive y permanece para siempre. Y por tanto, Él vive y permanece y como Él vive y permanece para siempre, puede salvar perpetuamente, intercediendo por los que Él se acercan a Dios. Segundo, porque a los que han sido justificados en Cristo ya no están bajo la ley. La ley ya no tiene jurisdicción sobre ellos. Dice la Escritura en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos. ¿Y cómo hemos muerto? Siendo sepultados juntamente con Cristo por el bautismo, como lo dice la Escritura en Romanos 6:4. Es por eso que el apóstol Pablo dice firme y enfáticamente en Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Nadie. Absolutamente nadie puede acusar o condenar a los escogidos de Dios. Así que ni Satanás los puede acusar, ni la ley los puede condenar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el que murió. Y no solo eso, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que ninguna apelación delante de Dios es válida, porque ante Dios todos somos culpables. La única manera válida ante Dios, por medio de la cual se puede escapar de esta situación, de la condenación, es encontrando un sustituto, uno que tome su lugar. Y el único válido para esta obra es nuestro Señor Jesucristo, el cual se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo, tomando el lugar de aquel que ponga su fe en Él. Él está dispuesto a tomar el lugar, no del que a sí mismo se justifica, sino de aquel que a sí mismo se condena, dando con ello por entendido de que Dios es justo. Observemos algo importante. Cuando alguien está muerto, podemos darnos cuenta que toda su percepción sensorial deja de servir. No oye, no ve, no siente. Nada funciona porque está muerto. Asimismo, como el ser humano legalmente está muerto, este ha perdido toda la percepción sensorial en cuanto a las cosas divinas, en cuanto a las cosas del Espíritu. Aunque se le hable de las cosas de Dios, él no oye, no las puede ver, no las puede sentir, no las puede entender, porque le son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y todo esto sucede porque su parte espiritual fue desligada de la fuente divina, de la fuente de luz, de la fuente de la verdad, de la fuente de sabiduría, de la fuente que sustentaba su espíritu. Ahora en su ser solo hay oscuridad porque espiritualmente murió. Por eso no puede percibir nada de las cosas de Dios. Al contrario, las detesta. Es así que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 13:13, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Voy a dar un ejemplo para que usted lo entienda mejor. Todos hoy en día comprendemos lo que es estar conectado a Internet.
tenemos un celular, está encendido, pero toda la información la recibimos del internet, si se está conectado por medio de una señal. Pero si en algún momento esa conexión se pierde, así el celular se encuentra encendido, tenga buena batería, este no recibe ninguna información porque está desligado de la fuente que lo alimentaba en cuanto a la información. Usted puede escribir, abrir las páginas, pero no haya ninguna respuesta. Alguien le puede enviar un mensaje y no lo va a recibir. Está completamente limitado a la información interna. Aunque el celular tiene batería y sigue encendido, para la red está muerto. Igualmente, sucede con el ser humano. Aunque se encuentra vivo, por causa del pecado, fue desligado de la fuente divina y por tanto está muerto. Otro de los estados bajo el cual se encuentra una persona ante Dios en Cristo es una naturaleza caída. Cuando Adán pecó, todo su ser fue contaminado con corrupción. No hay nada que haya quedado íntegramente intacto en él, que haya quedado limpio. No solo se contaminó su carne, sino que también se contaminó su mente, su conciencia, su alma, su voluntad. Y todas aquellas facultades divinas que eran la vida del hombre, como la virtud, la santidad, la integridad, la rectitud, la obediencia, desaparecieron de él. Ya no hay luz, solo oscuridad. Su entendimiento fue entenebrecido. Así que todo su ser, su voluntad, quedó a merced de una sola fuerza, la maldad. Esa misma maldad que fue hallada en Satanás, que se fundamenta en la codicia y que induce a toda rebeldía y desobediencia. Es por ello que, aunque una persona pueda haber adquirido un muy buen conocimiento en cuanto a la rectitud a través de su vida, y aunque sepa que obrar en contra de esa rectitud puede traer devastadoras consecuencias, humanamente hablando, nos damos cuenta que su voluntad siempre sucumbe ante su deseo, porque su voluntad está a merced de una sola fuerza, la maldad. Así encontramos a personas con una gran educación, influenciados por su familia, ética y moralmente, pero que en un momento dado terminó convirtiéndose en el peor criminal. Es por ello que dice la palabra en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente, absolutamente el mal. También dice en Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El pecado lo ha corrompido todo en el hombre, también sus afectos. Así que el hombre no solo puede venir a Cristo por su condición de esclavo y por encontrarse legalmente muerto, sino que aparte de no poder, no quiere. Así lo dice el Señor Jesucristo en Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Observe con atención lo que dice la palabra de Dios. Y no queréis venir a mí. Así que ningún hombre en su naturaleza carnal, en su naturaleza caída, en su naturaleza pecaminosa, va a venir a Cristo. Por el simple hecho de que no quiere hacerlo. El Señor lo dice claro y directamente, refiriéndose al ser humano, y no queréis venir a mí. Lo dice el Señor, lo dice Cristo, el que no miente y cuya palabra toda es verdad. El que no habló por su propia cuenta, sino que habló según el mandamiento que le fue dado por el Padre. El que no vino a establecer su propia voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Él mismo, el Cristo que todo lo sabe, lo está diciendo. El ser humano en su naturaleza caída no quiere venir a Él. En ningún momento tiene la voluntad de hacerlo. Por tanto, podemos decir concluyentemente
que el ser humano en su naturaleza caída nunca vendrá voluntariamente a Cristo. Y sabemos que una de las características para que haya libre albedrío es que debe haber voluntariedad. Debe ser consciente de lo que hace. Y para que tal acción, venir a Cristo, se considere libre, tal deseo, anhelo y decisión debe originarse en la persona misma, sin ninguna coerción. Pero el texto nos dice claramente que ninguna persona en su estado natural va a hacer tal cosa, porque en sus afectos y deseos él no quiere venir a Cristo, porque Él es oscuridad, aborrece la luz, ama la oscuridad, ama el pecado, ama la depravación, se deleita en los placeres. Los designios de los pensamientos de su corazón son el mal. Es por ello que aborrecen la luz, aborrecen a Cristo. La luz vino y amaron más las tinieblas que la luz, dice la palabra, porque gustaban de sus obras malas. Cristo vino a los suyos y no lo recibieron. Les testificó que sus obras eran malas y lo aborrecieron. Les habló la verdad y procuraban matarlo. Confesó que era el Hijo de Dios y lo crucificaron. Se complacieron en Barrabás siendo malo y a él siendo justo lo condenaron. De modo que quien afirma que el ser humano tiene libre albedrío en cuanto a venir a Cristo o rechazarlo, y así igualmente lo enseña, no me está contradiciendo a mí, no está contradiciendo lo que estoy hablando, simplemente está contradiciendo al mismo Señor Jesucristo. Le está llamando mentiroso, inclusive está afirmando saber más que Cristo, más que el Señor, más que Dios. Ahora puedes entender en la posición que nos coloca delante de Dios el aceptar una enseñanza que en cierta manera parece tan irrelevante, pero que cuando se observa y se analiza su trasfondo, podemos ver su intención diabólica. Es colocarnos en contra del Señor, es llamarle mentiroso y más aún, ponernos por encima de Él, catalogando nuestro conocimiento como superior al suyo. ¿Ves la gravedad del asunto? Porque cuando yo no demuestro mi rechazo a una enseñanza, cuando yo no me pronuncio, simplemente estoy diciendo que lo acepto. Se sabe que el guardar silencio ante una pregunta, acusación o propuesta se interpreta como aceptación, consentimiento o aprobación. Dice el famoso proverbio, el que calla, otorga. Entonces, queda demostrado completamente, plenamente, que ningún hombre tiene libre albedrío para venir a Cristo, por dos razones en particular, porque no quiere y porque no puede. Alguien dijo, el libre albedrío es la capacidad de querer, mientras que la libertad es la capacidad de hacer. Pero cuando observamos la palabra, esta nos dice que tanto el querer como el hacer, o más bien traducido, el querer como el poderlo llevar a cabo, proviene de Dios. Dice textualmente en Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que bíblicamente queda demostrada la incapacidad del ser humano para venir a Cristo. Primero, porque no quiere. Así lo dice el Señor en Juan 5:40. Y no queréis venir a mí. Segundo, porque no puede. Como también es testificado por el Señor en su palabra, en el mismo libro de Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, que nadie tiene la facultad o potestad de venir a Cristo por sí mismo. Y por tanto, el ser humano no tiene libre albedrío. Hay un texto en la Biblia que nos puede dar más luz y claridad acerca de este tema. Y es el pasaje donde nos habla acerca de la parábola de la gran cena. La parábola dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Pero resulta que todos comenzaron a excusarse. Así que volviendo el siervo le hizo saber esto a su señor.
Entonces dice la parábola que el padre de familia se enojó y le dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos y a los ciegos, personas que eran consideradas indignas de recibir tal invitación. Pero la parábola nos dice que haciendo el siervo como le dijo su señor, vino donde el padre de familia y le dijo: se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Entonces dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Observe con cuidado lo que dice aquí el Señor de la casa al siervo: fuérzalos a entrar. Es decir, que no entran por su propia voluntad, sino por coerción, y allí no hay libre albedrío. Es completamente claro que nadie puede venir a Cristo por su propia voluntad, por su propia capacidad. Eso queda completamente esclarecido. Observemos otra posición en la que nos coloca ante Dios: el afirmar que el ser humano tiene libre albedrío para venir a Cristo. El afirmar esta desfachatez es pretender afirmar que Dios nos ama porque nosotros elegimos amarle a Él. No que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, como dice la regla bíblica en cuanto al amor de Dios, la cual dice textualmente así en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y de igual manera dice en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es por ello que nunca se escuchará decir a un verdadero cristiano que ha venido a Cristo sin mencionar que Cristo vino primeramente a él. Es así tan claro que el apóstol Pablo mismo cita estas palabras del Señor en Isaías. Dice en Romanos 10:20, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Está diciendo claramente que una persona no viene a Cristo porque éste le esté buscando o porque le ha llamado. No, su naturaleza corrupta detesta todo lo que tenga que ver con Dios. Él ama lo malo, ama las obras malas. Él es oscuridad y detesta la luz, no busca a Dios. Pero en un momento dado, Dios en su amor misericordioso se revela Él mismo a esa persona. Y no solo se revela, sino que aún más en su benignidad le guía al arrepentimiento, le trae a Cristo para que mediante la fe en Jesucristo sea completamente regenerado. Entonces, de una forma misteriosa, Dios le concede fe para que éste crea. Porque ni aun eso nace del hombre mismo, no se origina en él, sino que le es concedido de parte de Dios. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es por ello que el Señor dice con palabra firme y clara en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Acaso puede decir alguno, yo busqué a Dios antes que Él me buscara a mí? Y si tú piensas que tú le buscaste, que tú sentiste venir a Él, ¿cómo puedes asegurar que ese sentir se originó en ti sin la intervención del Espíritu de Dios? Sin la intervención del Espíritu Santo, el cual convence de pecado al ser humano. Que no fue Dios el que obró en ti de una forma misteriosa, colocando en ti el querer, como el que también pudiera hacerlo. ¿Cómo podría asegurar que la fe con la que creíste es tuya y que no fue Dios quien te la concedió? Aquel cristiano que se atreva a decir que fue su libre albedrío es un cristiano que, aunque pueda considerarse a sí mismo muy maduro y pueda aún ostentar títulos de teología y pueda presumir de ser maestro en la palabra, solo es un cristiano que se imagina que sabe algo, pero que en realidad su conocimiento acerca de Dios y de su gracia es demasiado pobre. Afirmar que el hombre tiene libre albedrío y que por este libre albedrío eligió
decidió venir a Cristo es pretender atribuir parte de la salvación al mérito humano. Es pretender tomar méritos propios en cuanto a la obra de salvación, ya que podría afirmar que sin su aporte de su voluntad no hubiera podido ser posible. Ya que no fue el Padre el que lo trajo, no fue el Espíritu Santo el que lo convenció de su necesidad de Cristo, aludiendo que no necesitó que Dios le concediera fe, que él tenía fe propia, que no fue Dios el que se le reveló, que fue él quien lo buscó y por tanto podría decirle a Cristo: te equivocaste, porque pude venir a ti sin que el Padre me trajere. Esto conllevaría entonces a deducir que la palabra bíblica está equivocada y habría por necesidad que modificarla, lo que se constituye en una obra completamente diabólica. Tal persona podría gloriarse en sí mismo y esto indica una obra demoníaca, porque esto va en contra de uno de los grandes principios divinos, pues Dios dice en Isaías 42, versículo 8: a otro no daré mi gloria. Solo a Dios pertenece la gloria, la honra y el honor, porque Él es el alfa y la omega de la obra de salvación. Cualquier enseñanza que pretenda quitar a Dios su gloria es una enseñanza que no proviene de lo alto, es terrenal, es animal, diabólica, porque toda enseñanza inspirada por el Espíritu exalta y glorifica entera y solamente a Dios. A Dios solamente. A Dios solamente sea la gloria. Así, hermanos, que Dios les bendiga. Este ha sido el estudio hoy. Que Dios les siga bendiciendo de una manera especial y hasta una próxima oportunidad.